Entonces, líder no es el que ostenta un cargo. No se transforma necesariamente a través del cargo. Entonces, cargo no es igual a liderazgo. Ni tampoco démosle, deleguémosle este cargo y se convertirá en líder. Por ejemplo, usted es el líder de este proceso. No. Dentro del principio de delegación, que ampliaremos mucho más eso en un momento determinado, si bien este principio fomenta el liderazgo, no determina el liderazgo. Hay otros elementos que acompañan a la delegación. Entonces, lo que sí hay es la carencia de líderes. Cuando digo carencia de líderes, me refiero a ese liderazgo transformacional. Y es que en ese sentido es necesario entonces que hablemos un poco sobre el cambio. Y es que en el contexto del cambio, cuando hablamos de ser rígido versus tener la capacidad de la flexibilidad, sabemos que en entornos cambiantes como los que existen hoy, un cambio constante, una evolución constante, los líderes deben decidir en enésimas de segundos, si podemos decirlo de esta manera, entre ser rígidos, es decir, aferrarse a métodos o a las estructuras tradicionales o lo que han aprendido de un liderazgo autocrático, o ser flexibles, adaptándose a las nuevas realidades. Lo que sí es cierto es que la flexibilidad permite que los líderes puedan responder más rápidamente a los cambios y lógicamente aprovechar estas nuevas oportunidades, mientras que la rigidez lleva algo totalmente contrario, es decir, a la obsolencia y la incapacidad de poder enfrentar estos nuevos desafíos de este siglo. Entonces tenemos que hablar de la crisis, una crisis que está golpeando, está tocando las puertas de nuestras organizaciones. Y aquí sí quiero hablar de los peligros, pero también de las oportunidades que puede generar la crisis. Entonces, los líderes transformacionales, es decir, los líderes de la gestión humana del futuro, exige que culturalmente sean más competentes, lógicamente exige que en medio de las adversidades puedan hacer un análisis detallado. Esto dentro de las competencias blandas se llama la capacidad de respuesta. En su momento ampliaremos mucho más ese término, pero sobre todo también capaces de una u otra manera de llevar al equipo a que salga esa incertidumbre, es decir, transformar desafíos en esas ventajas competitivas. Hoy tenemos menos barreras. Eso es lo que ha traído consigo la globalización. Reducir barreras comerciales, reducir barreras culturales incluso. Y las organizaciones están operando en un mercado mucho más amplio. Entonces, culturalmente el líder tiene que ser mucho más competente, mucho más capaz incluso de gestionar equipos diversos, adaptarse a diferentes contextos y diferentes expectativas. Hoy también se habla dentro del cambio de la flexibilidad laboral. Lógico, hay presiones, pero también hay condiciones de trabajo. ¿Listo? Y hay varios ítems acá. Por ejemplo, esa flexibilidad laboral está incluyendo el trabajo remoto, incluso la tercerización de procesos, de servicios. Entonces aquí las empresas están accediendo a un talento global, se están adaptando a necesidades que los empleados mismos están teniendo. ¿Listo? Necesidades de los empleados. Ya no son necesidades solo de las organizaciones, hay necesidades del empleado. Esto lo vimos en el módulo 1 del diplomado. Entonces, los líderes transformacionales, es decir, los líderes de la gestión humana del futuro, deben ser capaces de gestionar estos equipos que están distribuidos. ¿Listo? Y fomentar sobre todo la colaboración a distancia. Por ejemplo, a mí me han contratado de otros países
y hago parte de otros equipos y no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, aquí entra en juego, pues lógicamente una de las generaciones que han operado el cambio de manera satisfactoria y son los millennials. Los millennials son esa generación, digámosle, de trabajadores, de colaboradores, que buscan más que un salario. Esto no, ya las investigaciones no solo lo han demostrado, sino las acciones y las experiencias propias. Ellos decían un propósito de ser un ambiente de trabajo positivo, oportunidades de desarrollo. Ellos trabajan por proyectos, valoran, por ejemplo, la flexibilidad, valoran el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Y esto, por ejemplo, no sucedía con la generación de nuestros antepasados, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos. Ese equilibrio no lo había. ¿Listo? Había que sacrificar familia por trabajo. Hoy las cosas han venido tomando un balanceo, un poco más de balance. ¿Listo? Ahí medio la balanza se está inclinando tratando de equilibrar esto. Pero los líderes tienen que saber entender estas motivaciones para atraer y retener esos nuevos talentos que están llegando, esos talentos competentes de los millennials. Esos que buscan algo mejor y que trabajan por proyectos. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, frente a la movilidad, regularmente se habla de horas sentado, ¿no? Sí, ustedes y yo sabemos que todo lo pagamos con tiempo. 8 horas sentado, bueno, eso se está acabando. Eso se está acabando. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay un dinamismo dentro de los puestos laborales. Es mucho más de movilidad. O sea, y lo que podemos hacer en la oficina, también lo podemos ir haciendo en el teléfono mientras estamos de camino hacia algún otro lugar, etcétera, 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 etcétera. Ya los algoritmos nos han ahorrado muchísimo tiempo. Entonces casi que los líderes también están llamados a salir a los insights que se está teniendo por fuera de esas cuatro paredes llamadas empresas, de esta manera, digámoslo de alguna manera. Entonces, eh, ya se busca también la actividad física. Bueno, esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también está el empoderamiento. ¿Listo? Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de gente preparada. Y esa gente que está preparada necesita líderes preparados. Autonomía, responsabilidad en toma de decisiones y lógicamente, ¿qué requiere? A la vez requiere de sus líderes que que inspiren confianza, que sean inspiradores de confianza y lógicamente que brinden confianza, que confíen en sus equipos y que fomenten precisamente esos ambientes de colaboración. Eso es empoderamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos líderes preparados a ese cambio y para eso hay que soltar. Y soltar significa confianza. También está la tecnología y la innovación. Aquí no hay mucho que hablar. Yo creo que todo lo hemos visto e incluso lo hemos vivido. Solo les digo que hay que prepararse también para eso. Esas son competencias técnicas también. Y los colaboradores, por último, renuncian a los jefes. No renuncian a los líderes, renuncian a los jefes. ¿Qué significa? Prefieren dejar a esas personas que no demuestran habilidades de liderazgo efectivas. No las demuestran. ¿Por qué? Porque, repito, se está buscando líderes que inspiren de manera positiva, que fomenten ambientes de trabajo, que sean accesibles. Entonces la falta de ese liderazgo, pues está llevando a la desmotivación y sobre todo a la rotación de personal. Hay unas investigaciones y lógicamente unas metodologías sí, hablemos de unas metodologías, que indudablemente fruto de todo esto que hemos hablado hasta este momento, se han trabajado y lógicamente han planteado. Aquí sí tengo que hablar de varias personas. Vamos a hablar primero de las personas y luego hablar de, digámosle, las metodologías.
Cuando hablamos de las personas, por ejemplo, nos encontramos muy seguramente al lado izquierdo, inferior izquierdo de sus pantallas, a Kim Cameron. Kim Cameron es un académico, pero también es profesor de la Universidad de Michigan. El doctor o el profesor Cameron ha sido, bueno, muy conocido por su trabajo en el área de psicología positiva. Esto lógicamente en entornos empresariales. Él ha ayudado a desarrollar ese concepto de liderazgo positivo y lógicamente y con ello ha investigado cómo las prácticas de este liderazgo influyen de manera determinante en el clima organizacional y sobre todo en el bienestar de salud mental de los empleados. Entonces, también está Alex Linley. Alex Linley también es otro psicólogo y académico que también ha contribuido de manera significativa en el desarrollo de psicología positiva. ¿Listo? Especialmente en el ámbito de las fortalezas personales, es decir, competencias blandas. Ha ayudado a identificar y a utilizar las fortalezas individuales en el contexto laboral para el mejoramiento o rendimiento y bienestar en los puestos de trabajo. También está Martin Seligman, es otro de los padres de la psicología positiva, pionero, lógicamente, en la investigación sobre el bienestar, la felicidad y las fortalezas humanas. Y su enfoque, pues lógicamente, se basa en la idea de que las personas pueden aprender a ser más felices y sobre todo a desarrollar su potencial a través de identificar y usar esas fortalezas. Ha propuesto, Seligman, y es interesante, ha propuesto modelos y herramientas que las organizaciones pueden utilizar para fomentar un ambiente de trabajo positivo. También está Gallup. Bueno, Gallup es una organización de investigación y de consultoría que hace encuestas y estudios sobre comportamientos en los empleados, sobre satisfacción laboral, sobre, mejor dicho, sobre bienestar organizacional. Esta empresa ha desarrollado herramientas como el Gallup Q12, muy interesantes. Yo le sugiero investigue Gallup Q12. Mide el compromiso de los empleados y proporciona información valiosa sobre cómo mejorar el clima laboral y la productividad. Miren, los estudios de Gallup han demostrado que un alto nivel de compromiso está relacionado con un rendimiento, un mejor rendimiento laboral. Y a su mano derecha superior encontramos a Mihaly. Bueno, solo sé pronunciar el nombre, el apellido, la verdad. No, no sé cómo pronunciarlo, pero Mihaly es un psicólogo húngaro. Es conocido principalmente por su trabajo en el campo de la psicología también positiva y particularmente él desarrolló el concepto de flujo, o sea, de flow, y toma varios aspectos importantes, ¿vale? Flujo en el bienestar, eso es satisfacción de vida, no solamente placentera, sino que contribuyan al desarrollo personal y a la realización de metas específicamente. Y bueno, hay muchas publicaciones de Mihaly que lo pueden investigar, en español las hay. Si todo esto, si hay algo cierto es que se han documentado todas las experiencias posibles, pero hay una palabra que se repite en estos personajes que hemos citado hoy y es psicología positiva. ¿Listo? Y cuando hablamos de psicología positiva, hablamos de ese estudio que se enfoca en las fortalezas y en las virtudes del ser humano, aquellas que se buscan para promover el bienestar, la salud mental en individuos y lógicamente en organizaciones. Ahora, hablamos de organizaciones saludables. Las organizaciones saludables, dentro de la bibliografía, digámosle, hay un común acuerdo, y es que se refiere a todas aquellas organizaciones que priorizan el bienestar de sus empleados. No hay otro, digámosle, no hay otro apartado.
Y es más, buscan crear entornos de trabajo que favorezcan la salud física, pero también la salud mental. Estas organizaciones eh, implementan prácticas que no solo buscan los resultados económicos, que pues lógicamente para eso existen también las empresas, sino que también se preocupan por el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Esto incluye, por ejemplo, la promoción de un clima laboral positivo, entre muchas otras cosas, ¿no? Comunicación abierta, apoyo emocional. Y esto mediante un modelo, y es el modelo ERO. El modelo ERO, por ejemplo, la H, bueno, esto está en inglés, la H es HEAL, es decir, la salud, HEAL. Este modelo busca primero promover la salud física y mental de todos los colaboradores. ¿Sí? Incluye programas de bienestar, atención a la salud mental, al ambiente de trabajo que minimice el estrés. Esto es GEAL, la H. La E es el engagement, es decir, el fomentar el compromiso de los empleados. Sí, es decir, que los empleados se sientan valorados, se sientan motivados en su trabajo. Lógicamente, el modelo Gero sabe que esto se logra solamente cuando hay un cambio en el ambiente de trabajo, cuando se logre la participación en la toma de decisiones, el reconocimiento de las personas. O sea, cuando se logre todo eso hay un engagement. ¿Listo? La R es de resiliencia. ¿Por qué? Porque el desarrollar la resiliencia, ayudar a enfrentar y a superar los desafíos es algo importante para el ser humano. Lógicamente, esto implica que la organización debe proporcionar las herramientas y los recursos que les permita adaptarse a esos cambios y, lógicamente, recuperarse de las adversidades. Y la O, para terminar, digámosle la frase, ERO o la palabra ERO es organización. Y es que la organización tiene que crear una cultura, esa cultura que apoye, esa cultura que promueva valores, esa cultura que asegure que la misión y los objetivos de la organización están alineados con el bienestar de los empleados. Ahora, el modelo ERO proporciona un marco para implementar estas prácticas que fomentan la salud y el compromiso, sobre todo la resiliencia, la cultura organizacional, sí. Pero vamos a ver cuáles son las estrategias. ¿Por qué? Porque es que el modelo ERO está diseñado para empleados saludables, prácticas saludables y resultados saludables. Y si está diseñado, pues la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo está diseñado? O sea, muéstreme las estrategias. O sea, ¿cómo lo hago? Pues muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el clima. Dentro de las estrategias, algo vital es el clima. Y en el clima yo tengo que fomentar las emociones positivas en el ejercicio de la labor. Cuando hablamos de crear un ambiente donde se promuevan estas emociones, tenemos que ver con, bueno, el counseling, que lo hablamos en la clase anterior. Deben de haber personas que puedan escuchar, dónde desahogarse, eh, hacer lógicamente un buen uso de la ética. Significa que lo que me digan, yo lo guarde como ese secreto invaluable. Y lógicamente al crear todo ese ambiente positivo, pues aumenta la satisfacción laboral, aumenta la motivación, el compromiso. Entonces, lógico que esto una otras cosas que dije hace un momento, ¿no? Esto también tiene que incluir el reconocer, el celebrar los logros de las personas, fomentar las relaciones interpersonales, convivios, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este clima, por ejemplo, se subdesarrollan otros puntos importantes. Uno de ellos es la gratitud, el compartir proyectos, el reconocimiento de logros, construir ese sentido lógicamente de comunidad, de aprecio, compartir esos proyectos exitosos que también puedan inspirar a otros, fomentar el ambiente colaborativo. Pero lógicamente también todos sabemos que dentro de las empresas hay personas que por cualquier motivo, razón o circunstancia tuvieron desacuerdos. Y si bien no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia, algunos pues se van recuperando,
pero en su corazón queda rencor, amargura, resentimiento, odio, ira, bueno, en fin, desagrado hacia otras personas, se va perdiendo el proceso colaborativo, el trabajo en equipo. Por eso hay que dar un espacio para el perdón. ¿Listo? Porque hay errores. Entonces, hay que crear, hay que fomentar una cultura de perdón, o sea, que implique canalizar el esfuerzo hacia la corrección de errores en lugar de defender opiniones o culpar a otros. Dicho de otra manera, tenemos que aprender. Hay que aprender de las experiencias y mejorar continuamente. ¿Listo? Eh, Lógico que esto tiene otros matices, sí, tiene otros matices. ¿Tienen ejercicios de coaching para esto? Claro que los hay, pero yo tengo que canalizar ese error, ¿listo? De manera positiva. Y una de esas es no defienda opiniones, corrija, hay que corregir rumbos. También está la redirección del esfuerzo, la comunicación, por ejemplo. Y dentro de la comunicación, porque la redirección de esfuerzo ya lo hemos hablado, es decir, colocar a todas las personas en un lugar, en una afinidad para sacar todo su potencial, especialmente en aquello que son buenos. Entonces, para esto está la comunicación. Y la comunicación, que también es una competencia blanda, de la cual hablaremos de pronto un poco más ampliamente, pero para la definición acá, algunos matices. Eh, yo puedo definir comunicación más que hablar para darme a entender, más, ojo pues, más hablar para darme a entender y no como yo entiendo. ¿Cómo así? Sí, yo puedo decir algo que yo creo porque yo entiendo, pero cuando lo escuchan las personas no lo creen, ni mucho menos lo entendemos. Entonces, aquí yo tengo que un ejercicio muy claro, y te lo repito, es ensaye sus discursos con niños. Si un niño de 10 años le entiende, el adulto lo más seguro es que le va a entender. ¿Listo? Le va a entender. Entonces, hable para darse a entender y no como yo entiendo. O sea, no vaya a hablar en suposiciones. Sea positivo al hablar, sea asertivo, sea contundente durante su discurso, brinde reconocimiento y tome decisiones de mejora y avance. No nos quedemos, no nos quedemos en esto. En, prosiguiendo sobre las estrategias, tenemos entonces clima, comunicación, tenemos relaciones y sentido. Frente a las relaciones, pues ya sabemos que el impacto del comportamiento del líder es un 70% sobre sus liderados. Lógicamente, este porcentaje es muy alto. Entonces, un líder que actúe de manera positiva, inspiradora, empática, pues lógicamente va a influir en la motivación y en el compromiso. Imagínense, es un 70%, ¿ya? Por eso la empresa es como su líder. Vigorosas, entusiastas, que faciliten lógicamente el relacionarse. Y por último está el sentido. ¿Listo? En el sentido, recuerde que es muy importante que todo lo que hemos visto hasta ahora, que específicamente en las estrategias como es el clima, la comunicación y las relaciones, pues genere sentido en las personas, el por qué les pagan. ¿Listo? Encontrar el sentido es irse a las fibras de su corazón. Entonces uno puede decir, no, a mí me pagan por vocación. No, realmente porque vibran con la empresa, porque la empresa les ha generado, digámosle, esos entornos en los cuales ellos se sienten importantes. También está el clima. Peter Drucker en 1967 dijo algo extraordinario. Hacer que las fortalezas sean productivas es el único propósito de una organización.
No lo es, por supuesto, superar las dificultades con las que cada uno de nosotros ha sido abundantemente servido, sino hacer que sean irrelevantes. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, demos algunos ejemplos. Cuando hablamos de clima organizacional, cuando hablamos de clima en el liderazgo de la gestión humana del futuro, tenemos que hablar de la autonomía. ¿Listo? De eso tenemos que hablar. De autonomía. Y es que cuando hablamos de autonomía, tenemos que generar autonomía. Tenemos que hacerlo. Que lo que debe hacer, lo haga, lo sepa hacer y que tenga los elementos correctos para hacerlo bien. Entonces, que nuestros liderados no dependan de nosotros como líderes. Esto lo vimos en el resumen de introducción al liderazgo dentro de los procesos de delegación. Podemos decir que generar autonomía es sinónimo de supervisión. Sí, claro está, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya hemos en la delegación brindado todos los espacios, todos los ejercicios de ejemplos para que ellos hagan lo que tengan que hacer. Para ello, entonces, tenemos que generar feedback y feed forward, sí. Feedback, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuáles son los resultados ahora? Con base a estos resultados y a lo que sucedió, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Listo? Me concentro más en las soluciones, ya no en los errores, porque los errores ya están. Tengo que concentrarme en las soluciones de mi presente y sobre todo esas soluciones para evitar estos resultados a futuro. Y el apoyo social. Ocuparse a las personas. No solo preocuparse, sino ocuparse de las personas y sumarlos en las tomas de decisiones. Aquí algo importante, invertir en la gente paga. Hay que sumarse al crecimiento de las personas. Hay que hacerlo. Entonces hay una torta de 4 porciones que a mí me gusta muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Y es esta. Esta torta me dice, maximice las fortalezas no desarrolladas. Entonces, vamos a maximizar esas fortalezas no desarrolladas. Vamos a trabajar mucho más tiempo en ellas. Vamos a usar mucho aquellas fortalezas desarrolladas. ¿Listo? Entonces, vamos a comprender mucho mejor. Cuando hablo de maximizar esas fortalezas no desarrolladas, es que vamos a trabajar mucho. Máximo trabajo, muchísimo trabajo en aquellas fortalezas que no he desarrollado para poderlas desarrollar y usar muchísimo al máximo esas fortalezas que tenemos desarrolladas. ¿Qué hacemos con las debilidades? Con esas, digámosle, características que hay en mí, con esas competencias que se requieren de mí, pero que son débiles en mí. Yo tengo que minimizarlas. ¿Y cómo las minimizo? Trabajándolas al máximo. Es así de sencillo. Entonces ya no son tan débiles. Si yo no tengo capacidad de resiliencia, cualquier adversidad me tira al piso. Es una debilidad. Entonces yo tengo que maximizar el trabajo en ello, porque no he desarrollado esa capacidad de resiliencia. Al desarrollarlas, entonces esa debilidad ya se minimiza. ¿Por qué? Porque he trabajado en ellas al máximo. ¿Qué sucede cuando hay unas conductas aprendidas? Fruto quizás de una mala experiencia en el liderazgo, adopté unas conductas que no son del todo saludables para mí. Entonces yo tengo que moderar esas conductas aprendidas. Yo tengo que hacerlo. Tengo que moderarlas. Cuando yo hago esto, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede. Viene algo que se llama el liderazgo emocional. ¿Listo? Algo que viene, ¿qué es el liderazgo emocional?
Algo que ya se está dando, sí, claro, desde hace varias décadas atrás se habla de liderazgo emocional. Liderazgo emocional no es manipulación, es orientar la fuerza de trabajo hacia algo extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una demanda laboral hoy en día. Y esa demanda laboral hoy en día requiere, primero, gente que trabaje en equipo. Gente que trabaje en equipo. Entonces, como se requiere gente que trabaje en equipo, lógicamente hablamos de, de esas organizaciones que están buscando esos individuos, ¿listo? Que puedan trabajar así, compartan ideas, que se apoyan mutuamente, que sean de soporte los unos para los otros, que entre ellos se fomente ese ambiente valorativo, contributivo, que sea una cohesión grupal, dicho en otras palabras. También la demanda de hoy es la comunicación clara y efectiva, no voy a ampliar en esto. El saber adaptarse a los cambios, claro, es crucial que los empleados, repito, sean flexibles, capaz de adaptarse, perdón, a esos cambios que están teniendo hoy. Modelar, es muy importante que lo haga el líder, modelar esa adaptabilidad y proporcionar lógicamente apoyo a sus equipos durante estos periodos de adaptación que estamos teniendo, que se pueda tener dentro de las organizaciones. Y saber interactuar con variedad de personas, también voy a ampliar de ello, pero pues el mundo es una aldea y hoy tenemos que interactuar con diferentes culturas, perspectivas, en fin. Y lógicamente la capacidad de pensar con claridad y resolver todo. Hace referencia a pensar con claridad. Repito, dentro de las competencias blandas esto se conoce como capacidad de respuesta, resiliencia y lógicamente, bueno, vienen varios tópicos allí. Pero bueno, realmente la resolución de problemas. Y eso, a eso se refiere. Que la persona sea capaz de analizar los problemas, evaluar las opciones, tomar las mejores decisiones informadas, lógicamente, y, y rápidamente lo haga, ¿listo? Eso es. Para ya ir concluyendo esta clase, liderazgo transformacional, entonces, podemos concluir en este tiempo que promueve el cambio, es ese liderazgo que promueve el cambio, es ese liderazgo que desarrolla fortalezas, ese es ese liderazgo que utiliza un lenguaje afirmativo, es ese liderazgo que asocia fortalezas a los logros, un liderazgo que da retroalimentación, que mantiene buenas relaciones, que marca objetivos, que transmite una visión optimista, es decir, real, no fantasiosa, y que genera sentido de trabajo. Dicho de otra manera, es el liderazgo de la gestión humana del futuro. Ese es el liderazgo transformacional. Es este liderazgo, es de personas, es de individuos, es de seres humanos que están detrás de las organizaciones y allí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. De antemano, entonces, muchas gracias. En próximas horas les subiré el, digamos, el taller que hay que hacer. Todo, lógicamente, desde el punto de vista de lo que hemos visto en esta clase. Esta será entonces nuestra base y nada, nos estaremos viendo en una próxima sesión. Dios me los bendiga.